obviamente hay actividades que per se generan impacto. Y decir que van a ser cero, pues que me parece una irresponsabilidad. Me encanta lo que dices. Pero el cliente final puede demandar oro que sea certificado sostenible y sobre todo teniendo en cuenta esa integración con la pequeña minería. Sé que la industria minera puede ser algo controversial, pero la industria minera está en todo y sobre todo pues en el progreso de la humanidad. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Cadenas de Valor Sostenible. Mi nombre es Marta Rubi Falla. Bueno, pues bienvenidos a este podcast de Cadenas de Valor Sostenible y hoy con una empresa súper interesante. Había conversado con Marta en días pasados de la importancia de traer diferentes tipos de industria a este espacio y uno de ellos que me hacía falta tenía que ver con la industria minera. Y sé que la industria minera puede ser algo controversial, pero la industria minera está en todo y sobre todo pues en el progreso de la humanidad. Tan es así que este podcast no se podría transmitir si no existiera la industria minera. No nos podríamos movilizar, no podríamos cocinar, no podríamos hacer grandes cosas que hace hoy la humanidad gracias a esta industria. Entonces, sabemos y entendemos que puede ser pues, controversial en algunos países, de la forma como se extraen los minerales, de la forma como se está afectando la sociedad y también las comunidades, pero también el medio ambiente. Pero de igual forma hay empresas que se están esforzando y lo hacen bien. Y por eso hemos querido invitar hoy a la empresa Mineros S.A., que fue fundada en 1974, que hace minería aluvial y subterránea. Y en Colombia está en el Bagre, en Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño y también tiene operaciones en Nicaragua. Esta es una empresa muy exitosa que en el 2024 produjo más de 213,000 onzas de oro, generó más de 2.2 billones de ingresos, un 14% adicional a lo que generó en el 2023. Y en los resultados del negocio, pues a pesar de las volatilidades que tiene el oro, siempre está trabajando con los riesgos pues controlados alrededor de todo lo que tiene que ver con los regulatorios, con el medio ambiente, y es una compañía que su misión es generar valor a través de un crecimiento rentable y sostenible, generando impacto positivo y promoviendo el desarrollo y bienestar. Entonces, hoy traemos a nuestra invitada Diana Marcela Carrero. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Diana, qué maravilla tenerte aquí en nuestro podcast y a Mineros S.A. Es una empresa que personalmente yo admiro mucho y que ha estado como manejada por mujeres, ¿cierto? Sí. En su origen, eso de verdad que es una cosa pues de admirar. Mira, arrancamos siempre el podcast pidiéndole al invitado que nos describa la cadena de valor de su negocio, porque pues muchos oímos hablar de minería, pero puede que la empresa no esté en todos los eslabones de la minería, y bueno, y este es un negocio muy particular. Entonces cuéntanos como todo ese entramado que va desde acá el interno pues en Antioquia, en pueblos y en regiones muy complejas, hacia Europa, hacia Canadá. Es una cosa realmente muy maravillosa. Y yo creo que el tema de cadena de valor es de los temas más apasionantes que tenemos en minería. La minería comienza con un proceso de planeación bastante riguroso. Los proyectos mineros tienen que tener estimaciones de recursos y reservas en donde se pueda también después determinar qué tipo de ingeniería se necesitan y de qué manera va a conectar, digamos, con la cadena de valor. Y es de esta manera que empieza un proyecto. Entonces el proyecto se diseña, se empieza a construir y nace. En este caso, ya Mineros como tal en su etapa productiva, porque eso todo hace parte de la exploración y de los proyectos, pero ya en su etapa productiva empieza con la extracción. Como bien lo has mencionado, tenemos en este momento dos métodos de extracción, el subterráneo y el aluvial. El aluvial es un método que no es muy común en el mundo. De hecho, está el open pit o está el subterráneo, pero el aluvial requiere también unos sistemas especiales de elaboración y ingeniería también que no toquen las fuentes hídricas. Eso es súper importante porque muchas veces se confunde el discurso de decir que la minería aluvial es sobre el río y eso no es verdad. Se tienen que hacer unos sistemas especializados de pozas cerradas para garantizar su extracción.
Y de ahí, entonces, se empieza la extracción de algo que es el mineral, ¿cierto? La fuente, la tierra, por decirlo de una forma sencilla, que contiene el oro, y después se hace su transporte y procesamiento. En el caso de la subterránea, se extrae la roca, también tiene que pasar por unos procesos químicos de extracción, de procesamiento, y de ahí empieza todo lo que es la fundición y el transporte. En ese eslabón es donde se encuentra la pequeña y mediana minería, lo que llamamos MAP, minería artesanal y de pequeña escala, que seguramente vamos a profundizar en eso más adelante porque Claro, es una pregunta fija. otro mundo, sí, Sí. pero se necesita un modelo, ¿cierto?, que articule esos dos métodos de extracción en cada uno de los campos, y ya después de eso empieza todo el procesamiento muy específico de cada fuente del mineral. Cuando ya se tiene el lingote, ese lingote tiene que pasar también por una etapa de refinamiento. Ahí mineros se detienen. Nuestros clientes, ¿quiénes son? Son grandes refinerías cuyo origen está en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Ellos lo que hacen es depurar el mineral a su máximo grado, y de ahí entonces empiezan los comercializadores o ya los destinos finales, que en el caso del oro pueden ser bancos, joyería, en algunos casos también temas de tecnología, porque el oro realmente es un mineral muy noble, entonces por eso es que se utiliza también como activo de refugio, como acumulador de valor, también como conductor especializado. Entonces, en ese momento, ya en esa parte del cliente final, también y ya específicamente en sostenibilidad pasan dos cosas. El cliente final puede demandar oro que sea certificado sostenible y sobre todo teniendo en cuenta esa integración con la pequeña minería, o lo puede hacer el cliente industrial, ¿cierto?, la refinería, que para nosotros es una de las grandes fuentes de accountability. O sea, esas refinerías por donde están, las jurisdicciones en las que están, es donde también nos piden mucha cuenta. En el tema de cadena de suministro y transporte, el oro se transporta principalmente a esos centros por vía aérea, entonces también eso implica algunos temas de articulación, de continuidad, pero en términos generales esta es la complejidad desde el mismo centro de extracción hasta el destino ya final, del consumo final del mineral, pues del oro, que todo eso tiene unos sistemas y unos estándares de trazabilidad supremamente rigurosos, y el tema de trazabilidad para nosotros es más importante que muchas industrias en las que se pueda de alguna manera hacer veeduría. Entonces, así es el oro, que en nuestra memoria de sostenibilidad hay un esquema. Muy buen gráfico, lo pueden ver. Si tú quieres, también nos puedes dar todos los enlaces y los ponemos para que la gente los consulte. Claro que sí. Entonces, aquí estoy tratando de conectar todo lo que tú estás hablando de esa complejidad de esa cadena de valor para tener esa trazabilidad, y creo yo que viene muy motivada por lo que sus clientes les exigen a ustedes. Aquí entro con el CRSD, con el CSDDD, que tiene que ver con la debida diligencia. Entonces, claro, todas esas reglamentaciones que aparentemente se le están haciendo a una empresa que está ubicada en Inglaterra o que está ubicada en Alemania, pero esa empresa tiene que cumplir con la debida diligencia, y son ustedes los que están recibiendo esa presión de esa debida diligencia, donde se tiene que demostrar toda esa trazabilidad, desde si sí está saliendo el mineral de esa tierra, si sí se está haciendo con ese método, si sí se está transportando y que haya un resguardo de ese transporte, si sí estamos pagando salarios justos, si estamos siendo cuidadosos con esa comunidad, y que llegue esto a donde tenga que llegar, a ser un proceso adicional, porque lo que te estoy entendiendo es aquí en esta industria minera estamos extrayendo el mineral, pero el mineral llega a una empresa que es la que está haciendo el refinamiento, ¿sí? O sea, todavía ahí no tenemos un producto terminado, no tenemos una joya, no tenemos un celular, no, pero ni siquiera viene el proceso anterior. O sea, no es Mineros el que le está vendiendo el lingote de oro a iPhone, no es Mineros el que le está vendiendo el lingote de oro a Bulgari, no, hay un proceso antes que es de refinamiento. Entonces, es desde la extracción hasta tener un lingote no procesado, no refinado. Así es. Y pues así como anécdota, recuerdo que varias empresas cuando empezó toda esta regulación europea como a volverse más exigente, nos preguntaban, bueno, pero
¿qué clientes van a empezar a exigirnos esto? Y yo les decía, pues todos, Todos. nosotros todos. De hecho, incluso antes de que ya emergiera toda la normatividad, hay clientes que nos hacen auditorías en campo, nos exigen en cualquier tipo de situación que ellos detecten que necesitan una explicación, nos llaman, tenemos que dar declaraciones. Ellos son de los grupos de interés en los que nosotros tenemos que estar muchísimo más presentes para que ellos tengan la tranquilidad y la trazabilidad pues, de todo lo que se está haciendo. Específicamente para el oro, además del estándar de oro pues, de cadenas de suministro de la OCDE, existe el estándar de oro libre de conflicto. Nosotros también en la industria del oro tenemos el Consejo Mundial del Oro, que abarca algo que se llama principios de minería de oro responsable. Y para ellos, el tema de debida diligencia en derechos humanos y debida diligencia en cadena de suministro es fundamental. Entonces, cuando llega la regulación, nosotros como, bueno, pues... Ya, chuleado, ya lo tenemos. No, chuleado no porque es muy complicado, pero sí, ya se anticiparon. Sí. Se anticiparon. Yo pues veo claramente acá que el anticiparse les ha permitido cotizar en la Bolsa de Valores pues, de Canadá, que es un hito que acaba de anunciar la compañía, y pues cumplir todos estos estándares muy complejos de empresas que están en Sudáfrica, pues tú dices inglesas también, pues que compran en todo el mundo. Pero quisiera como que entráramos pues más en materia. Cuando escogimos Mineros, yo le decía a Fabiola, es la primera empresa que, bueno, después de la de Moda, después de la de Mateo, que nos va a hablar mucho de la S, ¿cierto? De la S del ESG, porque ellos han venido trabajando este tema hace mucho tiempo y ya ustedes hablaron de derechos humanos y todo esto. Cuéntanos de esos retos, pues riesgos, oportunidades, dependencias de extraer oro en Colombia, digamos, pues, bueno, lo dijiste, ¿cierto? En zonas de conflicto. ¿Cómo están gestionando eso desde Mineros S.A.? Ahí yo creo que hay tres puntos importantes, y esos 3 puntos conectan mucho con nuestra estrategia de sostenibilidad. Nuestra estrategia de sostenibilidad tiene 6 pilares. Cuando nos dicen 6 es mucho, tenemos 18 asuntos materiales. Sí, 18. Es normal, 6 sí, es normal. Exactamente, sí, porque tenemos que obtener atención especial a todos los frentes, y por lo tanto, de esos 6 hay 3 que tocan de forma muy cercana a todo lo que es la dinámica social, tanto en Colombia como en Nicaragua. El primero, claramente, es la gestión social. Y conceptualmente, ¿cómo lo vemos? La gestión social para mineros es desarrollar proyectos, tanto los enmarcados en los planes de manejo ambiental como los voluntarios que se hacen a través de la fundación, que garanticen la creación de capacidad más allá de la minería. Es decir, nuestra filosofía se centra en dejar huella positiva o transformación positiva, y sabemos que los proyectos mineros no van a estar pues, en la eternidad. Entonces, lo que hacemos es, a través de esas alianzas de apicultura, esa labor tan bonita de los acuerdos de conservación, de piscicultura, de todas estas actividades económicas, generar emprendimiento y capacidades en las comunidades del territorio, tanto por lo comprendido en la gestión ambiental. Entonces ahí tenemos todos los temas de compensación y regeneración por ser minería aluvial. Entonces cumplimos esos acuerdos a través de involucrar a las comunidades, y que a través de sus proyectos productivos y que a través de estos acuerdos nos digamos que sean nuestros aliados en todo lo que es la compensación, la regeneración. Y por el lado de la fundación también a través de la promoción de la educación, a través del arte y la cultura. Entonces esa es la gestión social de mineros. En el otro pilar está el desarrollo económico, y ahí nosotros nos enfocamos en todo lo que es la actividad minera. Entonces gestión social, desarrollar capacidades, y desarrollo económico, minería responsable. Ahí es donde entra todo el tema de pequeña minería. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de cómo es la pequeña minería dependiendo del contexto, porque y que no la diferencia es que te da pedido el favor, porque no lo sabemos todos, de la minería ilegal o la minería artesanal. A veces se utiliza como indistintamente como el término. Entonces, como tú eres experta, nos lo aclaras de una vez. Exacto. MAPE, minería artesanal y pequeña escala, es un concepto transversal a toda la industria del oro a nivel global. Todos tenemos minería artesanal y de pequeña escala. Empecemos por
¿qué es minería artesanal? Minería artesanal es aquella que tiene un grado de tecnificación mínima. Es la persona que llega al centro, extrae el mineral, lo transporta, puede que lo procese, no sabemos, pero que a través de sus métodos, ¿cierto? Lo extrae y pues hace del mineral lo que esté a su alcance, ¿cierto? Ese es el modelo que tenemos en Nicaragua. Tecnificación muy baja o mínima. Entonces es por el método, pero también por la cantidad, porque es poco el material. No ¿O no necesariamente, necesariamente? porque eso depende de algo llamado recuperación, y es qué tanto de ese mineral tú puedes recuperar al final, y también eso depende de los métodos de procesamiento. Entonces, esa es la minería artesanal. En Colombia no se usan mucho esos conceptos porque además de eso existe toda esta, digamos, este marco llamado minería ancestral, ¿cierto? Que también tiene que ver con la herencia de esos métodos ancestrales de extracción, entonces se diferencia un poquito. Porque Y los habitantes de la región que aquí marcan mucho porque son población vulnerable seguramente. Exactamente. Entonces jurídicamente es como muy enredado también el asunto, como con muchos variantes. Y se necesitan por eso como diferencias y sobre todo atribuciones específicas para cada uno de estos grupos. Mientras que, por ejemplo, el minero artesanal nicaragüense es una persona local que tiene sus métodos, tiene sus herramientas, es muy diferente, digamos, a extraerlo en los ríos de una forma ancestral. Entonces, por eso, minero ancestral, que hace parte de digamos, un tema más cultural, minero artesanal, que está asociado mucho a ese método de extracción, ¿sí? con baja tecnificación. Ahora vamos al pequeño minero. Entonces, ese pequeño minero es el mundo de lo que podría pues, generarse en el Bajo Cauca. La extracción en el Bajo Cauca requiere el uso de maquinaria amarilla, de cierto grado pues, de más avanzada tecnificación, que permita extraer el suelo, ¿cierto? Procesarlo de cierta manera, y ahí es donde entra o mineros o el procesamiento a través del pequeño minero. Entonces aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Cuando ese minero llega al territorio, llega, digamos, sin conocimiento o sin awareness de todo lo que implica el manejo ambiental de esas zonas, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, ya entramos en lo que llamamos extracción ilícita de minerales. Tú llegas con tus dragas, con tus maquinarias y empiezas a sacar. Sin licencia, sin permiso, sin nada. Exacto, y puede Es que una la situación de hecho. proceses, exactamente. ¿Qué hacen mineros ahí? Entonces, en el Bajo Cauca lo que hace es entrar en programas de formalización minera. Llega donde los mineros y les dice, venga, acompáñenos, nosotros tenemos acá el marco para que usted se formalice, pueda extraer en nuestras áreas, en nuestras pozas, y ya nosotros nos encargamos del procesamiento, tenemos unos acuerdos comerciales con ustedes y están bajo, digamos, el sombrero de la formalidad. Pagan impuestos, cumplen sus planes de manejo. El involucramiento de esto es difícil porque en un entorno en donde el incentivo de cumplir o no con estas leyes tan rigurosas y con esos precios, o sea, mantenerlos, digamos, en estos programas de formalización requiere unos compromisos bastante fuertes. Pero esa es la labor que hacen mineros frente al tema de formalización. Entonces ya los mineros formalizados es diferente a lo que se llama extracción ilícita, que son esos mineros que llegan al río. Otro punto importante que ya lo he mencionado y es el procesamiento del mineral formalizado hace parte del procesamiento de mineros, es decir, el mineral se transporta, temas de custodia súper rigurosos, y en los laboratorios y en los centros se procesa, entonces se garantiza que todo el mineral, tanto el nuestro como el de los formalizados, se procese con todo el cumplimiento de la ley y con eso se transporta. Mientras que en la extracción ilícita puede pasar uso de mercurio, actividad sobre el río, cero compromisos de regeneración, de recuperación, de compensación, y es por eso que cuando uno... Seguramente trabajo infantil, pues, o sea, son familias completas, sí, de Exacto. todo, lo que no nos gusta de la minería. Así es, el mundo que no nos gusta de la minería. Es hasta visible, en vista aérea se puede ver cuáles son las zonas en las que están mineros y en cuáles zonas no están.
Entonces, eso es lo que se hace y son modelos, o sea, todos los modelos de pequeña minería que hacen parte de algo que se llama coexistencia son muy aplicados al contexto local. Entonces, el modelo de formalización de Mineros Colombia vino de una evolución, ¿cierto? Eso se hizo a pulso, ensayo y error. Hay retos como mantener a los mineros formalizados, digamos, en los programas con un mercado que tiene todo tipo de incentivos y realmente el compromiso ha sido fundamental. Pero eso es, digamos, lo que puede hacer la empresa privada en esta situación. Y grupos armados ahí también. Exacto. Entonces ahí viene el tercer pilar, entonces había dicho gestión social, desarrollo económico, y el tercer pilar que es derechos humanos, y es saber exactamente hasta dónde llega la empresa privada. Y es el compromiso férreo de reconocer la institucionalidad del Estado, saber que la empresa privada puede, digamos, tener a través de sus procesos de debida diligencia todos los controles que necesite para el respeto de los derechos humanos en su actividad económica, ser, digamos, un actor que mantiene a través de sus actividades la estabilidad y siempre reconocer a través de todo su actuar cuál es el rol del Estado en estas situaciones. Si no reemplazan el Estado, aunque el Estado pues son alcaldes pues, y seguramente municipios bastante débiles, pero esto que has contado de manera tan sencilla a mí me parece maravilloso y es de una profundidad y de una experiencia grandísima de tener un gran riesgo, un problema, un reto y convertirlo en una oportunidad, porque entonces el que era pequeño, seguramente de población vulnerable, que iba a rechazar tu licencia ambiental y que está pues generando una cantidad de ruido y oponiéndose a esa actividad, se convierte en un proveedor legal que crece, podríamos así, de la mano de la compañía y que también actúa como un muro de contención frente a esos grupos armados. Pues estamos en Colombia y de pronto nos vienen otros países, pero acá hay una situación pues muy compleja y los grupos armados ilegales están en todas estas zonas, entonces de verdad me encanta esa experiencia y como dices es un tema de años, pues eso no es de la noche a la primera que vienen todas las... Se genera confianza también, eso todo se labra con mucha dificultad también. Y por eso también la importancia de nosotros como consumidores a la hora de ir a comprar de qué empresa estamos comprando y asegurarnos de que esa empresa sí tenga una trazabilidad, porque esa empresa va a hacer una debida diligencia. Entonces podemos decir, no, es que yo nunca le compro a minero. No, le estás comprando a minero cuando le estás comprando a una empresa, cuando estás buscando que en esa empresa haya esa trazabilidad. Yo quiero darle aquí una virada a la conversación, porque me gustaría entender un poco más cómo ha sido para mineros ese cambio, esa puesta en escena en la bolsa bursátil de Toronto, y si ese esfuerzo que han estado haciendo de esos 6 pilares de sostenibilidad ha sido valorado por esos inversionistas. Bueno, yo creo que ese es un debate bastante profundo en todo tipo de compañías. Mineros ha pasado por 3 grandes etapas. La primera fue su nacimiento, ¿cierto? Mineros es una empresa colombiana. Nació con sus operaciones del Bajo Cauca, ha tenido algunos proyectos que ya no tiene a lo largo de su presencia en Colombia, pero siempre la operación del Bajo Cauca ha estado presente. Luego pasó por una etapa de transición, y yo creo que ahí los 2 grandes hitos que vale la pena resaltar es el listamiento en Toronto y la adquisición de la operación en Nicaragua, donde ya Mineros quiso ser, ¿cierto?, una compañía con presencia en América Latina. Sí. También tiene proyectos en exploración en Chile. Requirió una reorganización de compañías, requirió la creación de una empresa holding, ya empezando a verse como grupo empresarial. Bien, eso lleva ya más de 10 años, el listamiento se dio en el año 2022, y aquí vemos que ya uno empieza a ver cómo es la exigencia del mercado canadiense. El mercado canadiense requiere primero unos procesos de debida diligencia que se hicieron en su momento y a la vez unos compromisos bastante rigurosos en gobierno corporativo y en la información que se publica. Nosotros tenemos unos protocolos muy estrictos de información relevante y a su vez de reportería que tiene que ser bastante, digamos, como coordinado con todo lo que es el calendario del mercado. Esa información es tanto financiera como no financiera. Aquí viene ya todo el maravilloso mundo del ESG y es a través de diferentes reportes que son trimestrales y anuales.
no solamente son reportes de gestión, que también tenemos entonces informes de gestión del trimestre, de cierre de año, estados financieros, requieren también unas auditorías y unos procedimientos de control interno muy robustos, sino que además hay unos reportes técnicos en donde un externo calificado nos revisa todas las dimensiones de qué es el proceso ya operativo de Mineros y da su aval, es decir, se hace de manera responsable frente al mercado o no. Ahí viene la pregunta de, bueno, y eso se traslada en el valor de la acción, y ahí hay estudios, opiniones, hay de todo. ¿Yo qué podría decir de lo que he experimentado yo? Esto lo que hace es construir la arquitectura de una empresa que puede estar en un mercado de valores. Lo habilita. Lo habilita, exactamente. Y la acción realmente se mueve, digamos que determinado por esas circunstancias, sí, pero también por unos temas de mercado. Pero yo creo que esa es la semilla que permite que cuando el mercado está favorable, la empresa esté ahí y pueda crecer. La empresa que no pase por esos procesos o la empresa que no pueda permanecer en ellos, pues cuando el mercado está favorable no puede tampoco disfrutar de los beneficios de lo que es un incremento de la acción, etc. Y también es cierto que todo el tema de ASG es un indicador de confianza. Al final es way of doing things. Entonces, eso lo que te permite es, a pesar de que estemos en picos o en valles, mantener tus relaciones comerciales. Y eso es algo supremamente importante. Entonces, yo sí creo que es un habilitador muy fuerte, que en buenos tiempos te impulsa y en malos tiempos te cuida. ¿Okay? Sí, yo creo que permite la continuidad del negocio. Sí. Y aquí pues se pasa como la prueba de fuego. Es si no se tuviera pues esos factores grandes. Ahora te quiero preguntar sobre licencia social de operación, que ese nombre me encanta, esa palabra. No lo lograrían, o sea, y además están creciendo, Fabiola. O sea, ahorita tuviste los datos y los leímos en el reporte frente al año pasado. Yo la verdad te digo, me sorprendí, porque sé que estamos en un año muy retador para todas las empresas, no solamente para ustedes, y que además está un poco complejo el tema del licenciamiento ambiental, el tema de las comunidades y las audiencias públicas, y me sorprendió ver que crecieron en ventas. Entonces, pues eso es un reconocimiento a que están haciendo las cosas en debida forma. Y quisiera preguntarle, hace mucho tiempo que trabajé en ISA, que también es una empresa que tuvo o tiene pues unos retos en los territorios. Estudiamos mucho esa entrada temprano a los territorios y empezamos a estudiar licencia social de operación, que eso no es legal, ¿cierto? Para explicarle a las personas que nos escuchan, es más como un concepto que representa cómo me dan viabilidad en el territorio para estar, para operar una buena vecindad. Pero ustedes mencionan también en el informe como unas teorías, pues unas personas desde el punto de vista internacional que acopian ese concepto. Cuéntanos, qué interesante conocerlo más. Uno de los aspectos más bonitos, digamos, ya hablando del punto de vista teórico, es que, por ejemplo, en Mineros la identificación de los grupos de interés se hizo ante el ejercicio de licencia social y no ante doble materialidad. Nosotros llegamos después a decir, bueno, ¿cómo conectamos esto con la materialidad? Pero realmente todo nació fue para medir y monitorear la licencia social. Sí hay una metodología, está propuesta por unos académicos llamados Thompson y Boutillier, y es un espectro, ¿cierto?, que va desde el rechazo de la sociedad a la operación que se encuentra en el territorio hasta la confianza y la identificación. Entonces, yo rechazo, o yo cuestiono, o yo acepto. Ya después llega un punto en el que dice, yo confío o yo me identifico con ese actor en el territorio. Entonces, esa es la teoría que enmarca todo este espectro tan bonito. Y cómo se le pregunta a diferentes grupos de interés su percepción frente a en qué grado están ellos con la empresa. Eso requiere unas consultas a grupos de interés que se realizan cada 2 años. Y a cada grupo de interés se elabora un instrumento específico, porque no todos hablan el mismo idioma, no todos se comunican con el mismo canal. A unos hay que hacerles encuestas, a otros focus groups, a otros entrevistas en campo. Entonces es un despliegue operativo bastante interesante, en donde tenemos un articulador metodológico, que es Jaime Arteaga y Asociados, y que a su vez entonces se apoya tanto en los equipos de gestión social y de sostenibilidad de las operaciones, como en
encuestadores especializados que permiten llegar y capturar todas esas respuestas cualitativas, semi-cuantitativas y procesarlas y de esta forma llegar, digamos, a la consolidación de estas escalas. Ellos presentan esas escalas tanto a nivel externo como interno, grupos externos, grupos internos, porque también los colaboradores, los empleados son mapeados. Y con eso también se desencadenan los planes de acción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay oportunidades de mejora, por ejemplo, en el mecanismo de PQR por esto, listo, entonces plan de acción para. Hay unos temas de percepción frente a el diálogo con la autoridad local, listo, entonces hacemos plan de acción para eso. Y es de esta manera que nosotros recopilamos toda esa información que se procesa en ese espectro y en ese índice, que en este momento está de 0 a 100 alrededor del 80% en las dos operaciones en promedio, y miramos si hay mejoría, desmejoría sustancial y qué es lo que tenemos que hacer para seguir subiendo. O sea, es difícil y yo creo que es atípico que una localidad se encuentre 100% identificada con la empresa que está haciendo minería, pero los resultados a nosotros siempre nos llenan de optimismo porque son muy estables y tienden a mejorar. Una mejora pequeñita en una dinámica tan compleja para nosotros es muy importante. Entonces, por eso es que se hacen cada 2 años porque requieren un despliegue operativo y un análisis pues, bastante profundo. Ya. Entonces es algo que mezcla como, porque se me asimila mucho al Reputation Institute, o sea, pues también busca medir la reputación de la compañía, bueno, y mediante unos diálogos, pero ahí está cómo lo mides, ¿cierto? Mediante una conversación pues muy profunda y de involucramiento real en todos los territorios a todo nivel. Muy interesante. Tú estabas hablando ahora de los pilares de la estrategia de sostenibilidad. ¿Cuál es esa estrategia de corto, mediano y largo plazo que tienen Mineros S.A.? Nos hablaste de 3 de esos 6 pilares. No sé si tal vez contándonos los otros 3 nos puedes contar un poco hacia dónde vamos en esa estrategia. Bueno, empecemos por los retos. Me gusta quién está hablar de los retos porque no he hablado de lo ambiental. Ajá. Que si bien los planes de manejo ambiental, los protocolos de cierre, todo lo que implica un proyecto minero ya de por sí tiene unos temas ambientales bastante exigentes, aquí entra todo lo que es estrategia climática, estrategia de biodiversidad, estrategia de recurso hídrico, que sobre estos planes entonces ya exige metas, riesgos, escenarios y demás. Entonces, claramente, nosotros ¿qué tratamos de hacer y qué continuamos haciendo? Y ha sido un proceso de acompañamiento, pues que ya lleva más de 3 años y es, bueno, vamos a plantearnos una meta, listo, pero ¿cuál es nuestro método de extracción? Ok, ya tenemos unas obligaciones de restauración, de compensación, de cierre, listo. Entonces, contamos con planes de manejo, planes de cierre que ya son muy rigurosos y además con estándares adicionales que requieren metas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que tener en cuenta nuestros métodos de extracción, tenemos que tener en cuenta la tecnología que hay. Entonces, ha sido un proceso de más o menos de 3 años de sentarnos a pensar, bueno, más allá de todo lo que tenemos que hacer, ¿qué más? Nosotros empezamos por establecernos una meta y dijimos, listo, no estamos listos para una meta de reducción, pero sí al menos una meta en términos de proyectos. Entonces, empezamos por la elaboración de hojas de ruta. Sí, pero de reducción de impacto, ¿te refieres? Exactamente, de reducción de impacto ambiental. Bueno, vamos a sentarnos todos con los equipos de la operación, vamos a definir esos proyectos de la hoja de ruta y vamos a calcular su potencial de reducción. En eso estamos, que somos, y en eso sí queremos ser muy abiertos, en decir, establecer metas de corto, mediano y largo plazo. Para nosotros es un mix entre top-down y bottom-up, porque el top-down, sí, nosotros hemos hecho consultorías y estudios en donde dice, no es que de acuerdo con las metas basadas en la ciencia, su meta tiene que ser esta. Vaya a la operación y mire cómo las hace. Sí, vaya, materialícela, o sea, hágala. No. Exactamente. Entonces, no, pero es que en la minería aluvial, pues tiene que ver con todo el tema del descapote. Listo, tenemos que hacer unos biodiversidad, muy complejo. Biodiversidad, exactamente. Y además de eso, hay que hacer adicional, o sea, tiene que ser adicional a lo que ya se hace dentro de los planes de manejo. Listo, estamos en eso, tenemos los proyectos, ya los estamos cumpliendo. A partir de eso, entonces, trazar las metas se vuelve como nuestro próximo paso.
Igual en la extracción subterránea, entonces, ¿cuáles son los principales focos? Ahí sí el consumo de diésel es un tema importante. ¿Qué tecnología, qué proyectos de eficiencia energética, qué renovación tecnológica hay que hacer? Y ellos ya se encuentran en ese proceso también, orientado mucho a sus alcances 1 y 2. El reto después, alcance 3, minería artesanal, todo el tema de formalización. Entonces, no hemos sido aquella compañía que llega con una ambición, la publica y después, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Sino que hemos estado con una pedaleada interesante en establecernos esas metas y en ese momento en este momento es en el que estamos en toda la parte ambiental. Y finalmente salud y seguridad en el trabajo, que todo el tiempo, ese es un tema de todos los días, no es como que bueno, ya, porque es un proceso expuesto a alto riesgo y no podemos bajar la guardia. Entonces, creo que por eso es que la estrategia de nosotros tiene tantos puntos, por eso es que el climático tiene Sí. su propio mundo. Para nosotros, digamos, la huella de nosotros está por debajo de la industria, pero se vuelve muy importante el tema de adaptación y vulnerabilidad climática. Entonces, a cada uno le damos como su lupita y cada uno está en Van diferentes. avanzando. Pero mirando eso con lo que comentabas antes de los estándares, pues y lo que se está exigiendo desde esas importaciones de Europa, especialmente en naturaleza, en biodiversidad y en cambio climático, pues ustedes son el scope 3 de esas compañías o bueno, y también pues seguir parámetros internacionales, pero se entiende perfectamente que hay compañías que no, pues muy distinto a un banco o muy distinto a empresas de servicios, ¿cierto? Pero realmente hay actividades que per se generan impacto. Y decir que van a ser cero, pues me parece una irresponsabilidad. Me encanta lo que dices, pues no, por más que haya presión reputacional, nos mantenemos en esas metas o por lo menos cumplir los planes de manejo y la parte que ya estamos comprometidos con hacer. Yo los invito una vez más a que bajen el reporte de mineros. Ahí están muy bien catalogadas estos 6 frentes de gestión en esta estrategia. Y no solo eso, hay un material muy interesante sobre los usos del oro. Para mi gusto, es un reporte muy diferente al que he estado acostumbrada a leer. Entonces está muy interesante para que simplemente entran a la página y ahí en el link de sostenibilidad lo pueden bajar. Me gustaría, ya para terminar, que nos contaras de los temas ambientales, pero sobre todo, pues ya concretamente, en esas hectáreas de conservación que tienen pues una cantidad, esos hay por lo menos 2 municipios completos que en restauración, en el tema de fauna, han hecho cosas pues muy especiales. Sí, y solamente hablando de la operación en el Bajo Cauca, que tiene los viveros, que son unos proyectos súper lindos, los acuerdos de conservación, el epifitario, que es también una zona en donde se concentran el rescate y conservación de epífitas. Hay diversidad de temas asociados a la conservación pues, de las áreas que tienen valor para biodiversidad que se encuentran cerca de la operación, así como también todo lo que se tiene que manejar a través de la conservación con los aliados en el territorio que nos ayudan en todo el tema de compensación y regeneración. Eso es fundamental y eso incluso es un componente de licencia social y está muy articulado con nuestro discurso de crear capacidades más allá de minería. Eso se replica incluso en Nicaragua. A mí me encanta hablar de la operación de Nicaragua porque todo el tema de minería artesanal es un mundo y abarca alrededor de 6.000 mineros artesanales. Esa figura que vemos en Colombia es muy parecida a la que también existe allá. Existe un proyecto llamado Alianza Verde, muy parecido, en donde los dueños de las tierras también llegan a acuerdos de permanecer con los individuos, con las especies forestales que se necesitan para hacer todas las obligaciones, pero además de eso, para mantener la biodiversidad en el territorio. Tiene que estar involucrado con vocación productiva, tiene que estar involucrado con acuerdos sociales, tiene que estar involucrado con una conciencia que tenemos que estar más allá y por eso es que se vuelve también un pilar fundamental para nosotros. Es algo muy hermoso cuando uno va a las operaciones, se nota no solamente el componente social, sino también el ambiental y lo importante que es preservar la diversidad de sus territorios porque tienen altísimo valor, los tenemos que cuidar. Claro. Tú nos hablaste ahora, Diana, que vinculan a esa pequeña minería en esa cadena de valor.
para cerrar, pues me gustaría que nos cuentes cuáles son esos proyectos que están desarrollando. Bueno, cuando uno habla, y sobre todo desde el punto de vista corporativo, que es como el responsable de adoptar todos estos estándares y unificarlos y estandarizarlos en las operaciones, realmente se viene un reto muy grande que es cómo a través de sistemas robustos de gestión de riesgos nosotros podemos implementar los procesos de debida diligencia, tanto en minería artesanal y formalizada, como en el resto de nuestros proveedores, porque tenemos proveedores industriales, pequeños, etcétera. Y aquí, entonces, viene desde el diseño, ¿cierto? Listo. ¿Qué riesgos vamos a evaluar? ¿Cómo los vamos a evaluar? Que sean acordes a nuestros sistemas, pero que pues para ellos les hablen en su idioma, porque pues que vayan más allá de lo legal, porque sí se les piden ciertos documentos, se les hacen estos procesos, pero además todo el tema de derechos humanos, qué controles vamos a empezar a implementar. Después de eso viene la implementación per se, entonces venga proveedor, cuando en su proceso de diligencia le faltó esto y esto y esto, qué acompañamiento le vamos a hacer al minero artesanal o formalizado, y al final eso cómo se vuelve sistemático. Entonces, sí, digamos que en territorio se ven unas cosas muy bonitas que ya son el resultado de los procesos de planeación y de pedalear procesos, personas, equipos, sistemas, tecnología, para que eso se pueda ver en la realidad y que se vuelva auditable por un externo y que haga procesos de mejora continua. Entonces creo que volver ese sueño realidad pues es lo que estamos haciendo en este momento. Hay unos procesos operativos y los tenemos que elevar, estandarizar, sistematizar, hacer una tecnología. Ese es el maravilloso mundo en el que estamos en este momento. Sí, un desarrollo de capacidades para que después de mineros ellos sean microempresas o tengan pues bueno, coexistan y después sigan siendo pues rentables o tengan pues un uso útil. Sí. En tu liderazgo, aunque ya lo acabaste de contestar en el pedaleo, en el conocer, cuéntanos de cuál es tu forma de liderazgo, cómo has hecho realmente que influya el tema de sostenibilidad en mineros. Yo creo que para el liderazgo todo empieza con el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué estilo tengo? Y para mí, digamos, y lo digo ya desde un punto de vista muy personal, yo soy una persona de naturaleza más introvertida, ¿cierto? Funciona mucho la conversación uno a uno. El mundo minero además es un mundo que a ti te reta. El minero a ti te pone en una mesa y te dice, ¿sabes o no sabes del tema? ¿Por qué? Por la complejidad, ¿cierto? Entonces yo siempre vengo preparada en esas conversaciones uno a uno para entender, para conocer y después para fidelizar. Yo primero tengo que conocerte a ti y de dónde vienes y después entonces yo aprendo eso, lo proceso y de acuerdo con eso digo, listo, vamos a llegar hasta allá. No soy de conversaciones masivas, entonces todo el día estoy en videollamadas, contestando, oyendo allá, oyendo al campo, etcétera, etcétera. Yo hablo con mucha gente, pero tiendo a hacer esos espacios pequeños en donde yo te entiendo, aprendo y después de eso entonces miramos cómo podemos ir todos a un mismo camino. Ese es mi estilo y yo creo que conociendo muy bien mi estilo es que me he permitido como mover y he permitido llegar a muchos públicos y al final me sorprende, digamos, a veces cuando ya la gente me conoce, etcétera, etcétera, uno dice, es como una hormiguita, ¿cierto? Trabajando aquí y allá, y me gusta. Influencias desde la cercanía. Exacto, influencias desde la cercanía. Maravilloso e inspirador, Diana. Bueno, muchísimas gracias, Diana, Marta, por esta conversación tan agradable. Nos despedimos de esta agradable conversación sobre mineros, sobre una industria muy diferente, pero una industria necesaria de conocer en las cadenas de valor sostenibles. Yo soy Fabiola Rincón Santamaría y así me encuentran en mis redes sociales y espero nos sigas y para ello los invitamos a que nos des clic en la campanita para que estés atento sobre los nuevos capítulos que estamos trayendo a este podcast. Diana, a ti y a Mineros por compartir, por tu generosidad. Realmente es una experiencia muy, muy interesante para empresas grandes y chiquitas, todo lo que están haciendo y un orgullo para Colombia que ya estén internacionalizados. Cuéntanos pues si quieres compartir tus redes personales o las de la compañía vamos a colgar el informe de sostenibilidad, realmente es muy bueno. Yo soy seguidora de los informes de sostenibilidad y los preparamos para las entrevistas y me gustó, súper claro, editado, la información uno va muy bien.
¿Quieres compartir tus redes? Sí, ay, muchas gracias. Nuestro bebé. Sí. Y ya viene otro, ya empezamos a hacer otra, Ya viene empezamos con el otro. Ay, sí, el Recuerden 2025. los de mineros, recuerden los platos, gracias. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, ahí están pues todos mis perfiles, mis contactos, y la página de mineros, mineros.com.co. En la página de inicio está nuestra memoria, estará la del año siguiente, están además todos los reportes al mercado que tenemos que publicar, nuestras redes sociales también, LinkedIn, Instagram, estamos pues muy presentes comunicando lo que hacemos, entonces allá nos pueden encontrar. Qué bien. Bueno, mi nombre es Marta Rubí Falla, así me encuentran en LinkedIn y en otras redes sociales. Recuerden escribirnos, por favor, opinar de todo esto, hacer preguntas. Nosotros somos, pues, digamos, como un triángulo de conversación con los invitados que estamos trayendo, que son del primer nivel, realmente gente muy experta y que estoy segura que con generosidad, porque todos los que trabajamos en sostenibilidad nos identificamos en eso, que queremos que más personas y líderes tengan éxito. Vamos por un mundo mejor. Entonces, todas las preguntas que tengan para Mineros y para Diana, bienvenidos. Suscríbanse, por favor, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.